Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Hora SUNAS Regional. Esta vez nos conectamos desde la ciudad de Arequipa para abordar un tema muy importante que está en boga. Además, el tema de desafíos en la seguridad hídrica y la gestión de riesgos. Y para tratar sobre este tema hemos invitado a especialistas del sector para conocer sus pareceres, ver los retos que tenemos que asumir como entidades del sector saneamiento. Nos acompaña en esta oportunidad Fernando Chiok, especialista en gestión de riesgos y cambio climático. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación para estar en la hora SUNAS regional. Nos acompaña también el ingeniero Ronald Fernández Bravo, él es director de la Autoridad Administrativa Caplina Ocoña, que está a cargo de la administración justamente a nivel del sur. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a la hora SUNAS. Muchas gracias. Y nos acompaña también Saúl Alire Benavides, jefe de la Oficina Desconcentrada de SUNAS en Arequipa. Muchas Gracias por estar aquí. Gracias, Bernabé, y bueno, a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Esperemos que esto sea de utilidad y de conocimientos también a la realidad que estamos enfrentando. Bien, muchas gracias. Y bueno, como sabemos, Arequipa tuvo un problema bastante agudo a inicios del presente año, exactamente en el mes de febrero, cuando se presentó un corte masivo del servicio de agua potable que afectó un poco más de 1 millón de habitantes en Arequipa metropolitana, a consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en la parte alta, lo que provocó prácticamente la activación de las quebradas, Teleférico y Matagente, la caída de huaicos a la única fuente superficial de agua que tenemos aquí en Arequipa, que es el río Chili, y obviamente la alta turbidez de las aguas no permitió que la empresa prestadora de servicios Sedapar pudiera realizar el tratamiento adecuado del agua y distribuirla a la población. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación de crisis o ante estas eventualidades que se presentan con la naturaleza? ¿Estamos preparados para un próximo evento similar? Nos falta mucho en prepararnos. ¿Tenemos instrumentos de gestión para poder enfrentar este tipo de situaciones? Son algunos de los interrogantes que vamos a tratar de resolver en este espacio de la hora SUNAS regional. Nuestro primer invitado, Saúl Alire Benavides, nos va a exponer un poco del contexto de este tema de seguridad hídrica y gestión de riesgos. Saúl. Perfecto, muchas gracias. Permiso, entonces, un momento. Vamos a tratar de primero poner los conceptos del tema que estamos desarrollando, porque algunos de repente pueden confundir qué está implicando la seguridad hídrica. Entonces, lo que nosotros quisiéramos que se entienda en el tema de seguridad hídrica es que tiene estos 5 pilares, ¿no? Hay una parte de seguridad hídrica ambiental que tiene que ver con todo esto de la capacidad para preservar nuestras fuentes de agua, los ecosistemas. Entonces, acá, por ejemplo, en ese primer pilar, SUNAS, ¿cómo está trabajando? SUNAS está desarrollando o implementando los MERECE a través de las empresas de agua, ¿no? Todo un cambio normativo que ha existido, pero que venimos trabajando. Sabemos que acá, de por sí, seguro Ronald más adelante va a decir, hay una brecha, hay necesidades, definitivamente se necesita trabajar esto, pero ya SUNAS ha empezado y esperemos que esto podamos continuar a lo largo de los años. El otro pilar es la seguridad hídrica económica. Acá hay que resaltar que siempre tenemos a diversos usuarios del recurso agua. No solamente está el uso poblacional, está el uso industrial, el uso de la agricultura, que es nuestra base de la alimentación, y también la energía. Entonces tenemos usuarios que siempre están en constante disputa. Acá en la zona sur, se puede decir, tenemos pues la actividad minera, que para muchos es una incompatibilidad, pero nosotros acá en el sur también tenemos el Consejo de Recursos Hídricos. Entonces, tenemos para trabajar este tema con los diversos usuarios, con sus intereses, con sus necesidades, gracias acá al Consejo de Recursos Hídricos y en algunos lugares donde también lo está, y es importante y necesario que siempre se lleguen a buenos acuerdos en el uso de este recurso agua. En el tema de la seguridad hídrica climática, pues lo que se busca siempre es que haya comunidades resilientes, adaptables al cambio climático. Justamente lo que hemos vivido hace poco, como lo mencionaba Bernabé, antes de febrero
unos 6 meses antes estábamos hablando de que estábamos casi en un déficit hídrico. Las reservas estaban casi a un 40-50% en Arequipa. No teníamos un adecuado nivel. Sin embargo, si mal no me equivoco, los cálculos son en menos de entre enero y febrero, prácticamente se han llenado ya las represas, estamos asegurados, pero los impactos que nos ha dado esto nos muestra que tenemos una necesidad de tener presente esto del cambio climático. Ya no todo es como antes, toda la gente esperaba siempre las lluvias entre noviembre y diciembre. Ahora se han dado entre casi enero, febrero y diciembre, y no de manera constante, sino de manera, como se dice, muy focalizada, muy intensa, y esto es algo que tenemos que tener en consideración. Nosotros, como SUNAS, ante eso tenemos el trabajo a través de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 48 empresas del Perú tienen estos fondos, el caso de Arequipa también lo tiene, y buscamos que se trabaje de esa manera. En el tema de seguridad hídrica urbana, lo que tenemos es justamente que las poblaciones de las ciudades, donde tenemos el uso poblacional, pues tiene que haber una cultura adecuada del servicio de agua potable. Con eso hablamos nosotros y trabajamos el aspecto del programa educativo, que justamente promovemos una cultura de agua que tenga la mirada de buscar un uso eficiente del recurso y hasta el reuso del servicio de agua. Entonces, este tema también es importante que lo entendamos. Acá hay una perspectiva de la propia población que buscamos que entienda que también está involucrada en el tema de seguridad hídrica. Y en la parte ya de la seguridad hídrica doméstica, con los estándares sanitarios del agua para su consumo, tanto en las áreas urbanas y rurales. Acá pues UNAS trabaja ya en su fase de regulación, de fiscalización, buscando asegurar justamente que el agua que recibimos sea un agua segura, que sea un agua accesible para toda la población, que sea también un servicio eficiente, que sea sostenible en el tiempo y sobre todo que sea resiliente ante eventos extremos como el que o que hemos vivido. Y entonces esto, aparte de la seguridad hídrica, nos da los conceptos o los pilares en los cuales estamos trabajando, que forma parte también de los ODS a nivel mundial. Esto se busca trabajar con las empresas de agua, pero también con todos los demás actores involucrados en el tema del recurso agua. Entonces, además de eso, cuando hablamos de los riesgos, de los desastres, nosotros como SUNAS también tenemos el tema ya muy enfocado a las empresas de agua, a la prestación del servicio, y tenemos este esquema, ¿no?, en el cual lo que siempre se busca es que las empresas de agua estén preparadas ante un desastre que se presente. Para que estén preparadas, lo que tienen que hacer siempre es hacer una fase previa, una estimación de lo que podría ocurrir, tener una prevención, una reducción, una preparación, porque cuando se da el desastre, que es lo que hemos tenido, se va a interrumpir el servicio. Esa interrupción del servicio que a muchos usuarios, no solamente de Arequipa, sino de otras regiones también, les puede poner en riesgo su propia sostenibilidad de su sistema de vida, pues lo que se busca es que la respuesta sea adecuada, es decir, que en un corto plazo se pueda reponer el servicio, que haya una rehabilitación de la misma infraestructura y, si fuera así, una reconstrucción de la misma, ¿no? Entonces, esta fase de lo que es gestión de riesgo de desastres, como SUNAS, como le decíamos, se trabaja a través de un fondo, que en el caso de Arequipa llega a casi los 13 millones, se está gestionando su implementación, su adecuación. SUNAS también viene brindando la asistencia técnica y obviamente con los eventos que se están dando nos permiten retroalimentar y saber que tenemos que buscar una mejora de estos planes de contingencia, de operatividad, de los procedimientos que hay ante estas eventualidades que se vienen dando. Pero finalmente, en el tema ya de los conceptos, no quería dejar de lado un concepto adicional que SUNAS lo viene manejando desde el año pasado, está introducido dentro del benchmarking regulatorio que tenemos de las empresas prestadoras. Se ha introducido este concepto del ISA, que es
el indicador de seguridad de abastecimiento de agua, donde quizás se recoge mucho de lo que teníamos anteriormente como seguridad hídrica, porque acá se considera, por ejemplo, el tema de condiciones naturales, que siempre es bueno tenerlo presente. Se considera la robustez del sistema de abastecimiento, es decir, la dependencia de las fuentes de agua, cómo están, cómo tiene sus líneas, sus reservorios, etc. Y obviamente tiene que traer la capacidad que se tiene de las empresas prestadoras para gestionar situaciones de emergencia. Entonces, este indicador ya ha sido comenzado a implementarse, a evaluarse, a mostrarse cómo están las empresas de agua, y obviamente SUNAS va a estar detrás de que estas empresas puedan ir mejorando este indicador, es decir, que sus factores que ellos tienen puedan ser minimizados y que tengamos un adecuado índice de seguridad de abastecimiento del servicio de agua. Para ya finalizar y entrar a las conversaciones, hemos querido mostrar acá de manera resumida, digamos, la parte principal en el caso de SEDAPAR, y motivo también de lo que Bernabé nos comentaba al inicio, ¿no? Arequipa Metropolitana. Si bien es cierto, SEDAPAR tiene 3 zonales y Arequipa Metropolitana, acá descansa la mayor parte de la población de toda la región. Eso no quiere decir que los demás no sean, sino creo que por el tiempo no podríamos abarcar todas las demás zonales. Tenemos la data. Acá podemos ver primero el tema de la población. Arequipa, con la data que se tiene, ya está sobrepasando el 1.000.000 de habitantes. Quizás más o menos podríamos estar llegando al 1.500.000 de habitantes. La población servida, que está cerca de 1.000.000, es decir, ya hay una brecha en la infraestructura y en las necesidades del servicio de agua, que puede llegar a poco más del 10 al 15%. En alcantarillado, la brecha se acrecenta un poquito más. Y en tema de continuidad del servicio, pues Arequipa Metropolitana tiene casi llegando a las 24 horas al día. Presión promedio 35, que es un indicador muy bueno, y en la micromedición llegando al 90%. Ahora, tenemos, como muchas ciudades, crecimientos poblacional explosivos y hasta desordenados. Este indicador que estamos viendo acá, quizás a la fecha, como decía, puede estar mucho más, hay mayores demandas, hay mayores exigencias, pero también observemos por el otro lado que las fuentes de agua en Arequipa Metropolitana, en esta parte que le llamamos de las fuentes de agua, tanto superficial y subterráneo, lo que tenemos es una dependencia, o lo podemos plantear de otra forma, la mayor fuente de abastecimiento para el servicio de agua proviene de la parte superficial, que está acá expresado en los sistemas de Miguel de la Cuba Ibarra y La Tomilla. Se necesita poco más de ya 2.000 litros segundo para poder abastecer a la población. Sin embargo, por el otro lado, vemos que en la parte subterránea, pues tenemos manantiales y pozos que, como podemos ver, su aporte en el abastecimiento a la población no llega casi al 10%. Es decir, nuestra dependencia está en la parte superficial, en nuestras represas, en el sistema que la conforma, y en ese sentido es que aperturamos ya el tema de la conversación, porque tenemos unos datos que nos muestran estas vulnerabilidades, estas necesidades. Berno nos ha puesto en el contexto de lo que ha ocurrido, así que eso sería de parte nuestra para poder empezar ya la conversación. Adelante. Perfecto, muchas gracias Saúl por esta importante data que nos ha compartido. En realidad es relevante, ¿no?, conocer toda esta información, y partiendo justamente de la premisa que nos comentaba Saúl, Fernando, digamos que garantizar el agua en cantidad y calidad, digamos, es un aspecto importante a tener en cuenta en seguridad hídrica. Pero esta incidencia de la naturaleza ocurrida en febrero afectó, digamos, demasiado a la población. Obviamente ha habido una reacción de la comunidad en general. ¿Qué instrumento de gestión tiene SUNAS como el ente regulador de los servicios de saneamiento para mitigar este tipo de situaciones? Bueno, nosotros como SUNAS, ya desde hace varios años, ¿no? hemos
visto que no solo es necesario, digamos, estar pendiente de la capacidad que tiene la empresa para proveer del servicio de agua potable, los servicios de alcantarillado, ¿no? Sino que también el que la población pueda tener acceso a estos servicios también depende mucho de la disponibilidad de agua, no solo en las fuentes, ¿no? De cuál es la calidad de agua, del agua, digamos, que proviene, ¿no? de la fuente, de los embalses, ¿no? De cómo puede verse dañada la infraestructura, ¿no? ante diferentes eventos, como ha ocurrido hace poco, o inclusive cómo puede el servicio seguir proveyéndose ante una situación contraria, ¿no? Una situación de déficit, que también en Arequipa estuvimos casi al borde de llegar a esa situación. Entonces, algo que nosotros notamos era que es importante que haya una mayor participación de la empresa y que la empresa genere otros tipos de instrumentos que le ayuden no solo a atender las emergencias, ¿no? Porque creo que culturalmente estamos muy abocados siempre a esperar a que pase una emergencia o esperar la emergencia para ver qué hacemos, ¿no? Entonces, un poco en la línea de lo que establece, ¿no? la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, lo que nosotros buscamos es, también en esa línea, es que las empresas prevengan, ¿no? y reduzcan más bien los riesgos, con lo que ayudaríamos a que más bien se reduzcan estas emergencias que ocurren, o en todo caso el impacto de las emergencias pueda ser cada vez menor, ¿no? Entonces, en esa línea, dentro de los instrumentos que nosotros promovemos o que hemos ido mejorando en el tiempo, por ejemplo, es el hecho de que las empresas, por ejemplo, cuando hacen sus planes maestros optimizados, ellos puedan realmente dentro de sus instrumentos enfocar cuáles son esos riesgos, ¿no? a los cuales a los que se enfrentaría la empresa, para que de esa forma se puedan también visibilizar y priorizar, ¿no? cuáles son las inversiones y las diferentes medidas que la empresa debería adoptar, y en la medida de lo posible ver cómo se puede dar recursos, ¿no? como mencionaba Saúl, ¿no? La SUNAS en cada aprobación de cada estudio tarifario, cada aprobación de tarifa, destina un monto de esa tarifa para que la empresa pueda implementar estos procesos de gestión de riesgos, ¿no? Y a través de la asistencia técnica lo que buscamos es, primero, que la empresa en su principal instrumento de planificación, digamos, de largo plazo, que es el PMO, sea visible, ¿no? todos estos riesgos que finalmente deberían sustentar las inversiones, ¿no? Luego, obviamente, también en forma paralela, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que ante la ocurrencia de emergencias, que sabemos que todos los años ocurren emergencias en Arequipa y en otros lugares del país, siempre hay emergencias relativas a los servicios, usualmente se suelen concentrar en el periodo de verano, cuando hay las lluvias. Se ha promovido mucho que las empresas puedan tener planes de contingencia, ¿no? Y planes de contingencia que tengan por lo menos un contenido o una calidad mínima en la cual se pueda reflejar, por ejemplo, cuál es el escenario que la empresa tendría que enfrentar en una emergencia, cuáles son los recursos que la empresa necesitaría, qué es lo que la empresa haría, ¿no? Cuáles son las actividades que haría, y luego esos instrumentos poder socializarlos, ¿no? Porque es claro, como probablemente muchas personas que han visto o han, digamos, pasado por esos problemas de las emergencias, que han tenido cortes de agua por esas emergencias originadas, digamos, por algún tipo de fenómeno climático, es que muchas veces la empresa no se da abasto para poder atender una emergencia, ¿no? A veces en la ciudad la cantidad de camiones cisterna que puede haber no es el que pueda tener la empresa o que la empresa pueda lograr alquilar, a veces no es suficiente cuando una emergencia de gran magnitud, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ver cómo los otros actores, ¿no? Que son los gobiernos regionales, las municipalidades distritales, provinciales, también se unen a esa tarea de poder articular con la empresa la atención de alguna emergencia, digamos, de gran magnitud sobre todo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros también vemos que ese instrumento de plan de contingencia es un instrumento que ayuda a ese proceso de articulación, ¿no? En otras localidades, bueno, por ejemplo, en el contexto del Niño, también sobre todo en la costa norte, bueno, que tuvimos las alertas del Niño, se comenzó a promover también de que a partir de estos planes de contingencia, promover de que se establezcan algún tipo de protocolo, ¿no? Que pueda articular al gobierno regional o a las municipalidades con el prestador
para poder operativizar estos planes de contingencia en caso de emergencias, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que como regulador hemos estado observando y hemos estado incidiendo en que esos instrumentos que son necesarios que la empresa pueda desarrollar, cada vez los haga más robustos y que puedan tener, digamos, con una visión más holística y que puedan tener toda la información necesaria y sobre todo que pueda ser socializado luego con los diferentes actores, ¿no? Entonces, esos son algunos de los temas, para empezar, que podríamos decir que como regulador estamos promoviendo con la finalidad de que la empresa, digamos, cumpla los mandatos que están en la norma, ¿no? Que es básicamente que incorpore procesos de gestión de riesgo de desastres dentro de todos sus procesos para la prestación de servicios de saneamiento, ¿no? En resumen, podríamos entonces hablar de que la empresa prestadora, en general a nivel nacional y en el caso de Arequipa, Sedapar, cuenta con un fondo en gestión de riesgos de desastres para enfrentar, digamos, este tipo de eventualidades, y además hay un plan de contingencia cuando se presenta ya el problema en sí. Y hablabas de un tema tan importante como es la articulación. Ingeniero Ronald Fernández, desde la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector de los recursos, digamos, a nivel nacional, ¿cómo se está viendo este tema que se está presentando, por ejemplo, en el caso de Arequipa, ¿no? Saúl nos hablaba de que tenemos un sistema de represas, pero quizás estamos llegando a un momento en que ya estas represas, por lo menos se habla del caso de Aguada Blanca, que ya está llegando a su, digamos, a su finalización, si se quiere, si vale el término, porque tiene mucha sedimentación. Quizás es momento de pensar en una nueva represa o alguna otra opción que nos permita, digamos, reservar agua. ¿Cómo está viendo la Autoridad Nacional del Agua este tema? Sí, mira, nosotros vemos la seguridad hídrica en función de dar el agua en fuente en cantidad, calidad y en la oportunidad que se requiere. Entonces, y digamos, tenemos que establecer mecanismos para lo cual podamos dotar principalmente a las poblaciones, ¿no? Eso es prioritario, o sea, cualquier riesgo que tengamos o cualquier aspecto, digamos, de disminución de agua, disminución de las fuentes, o sea, prioridad es el agua para la población. Entonces, en el caso de Arequipa, nosotros tenemos no solo riesgo hidrológico, ¿no? Tenemos riesgo volcánico, tenemos riesgo sísmico. Y nuestra zona, digamos, donde están nuestras plantas, principales plantas que abastecen pues casi el 80% de la población, ¿no? Las dos plantas que tenemos, están pues entre dos volcanes, ¿no? Uno activo y el otro que no está activo, ¿no? Entonces ahí tienes peligro de lajares, justo lo que ha sucedido ahora, ¿no es cierto? Ahí te afecta cantidad, calidad, ¿no es cierto? Te corta el sistema. Pero también tienes un volcán que es activo, que es el volcán Misti, que en cualquier momento, cualquier actividad, ¿no es cierto?, podría afectar la fuente de agua, porque Aguada Blanca está al pie del volcán Misti. La toma de Miguel de la Cuba está al pie del volcán Misti, más abajo está la toma de Samaco, la que abastece a la otra planta. Entonces, son vulnerables frente al riesgo, ¿no? O sea, están, digamos, expuestas al riesgo. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que tratarlo ahora y a futuro, ¿no? Sabemos que la población sigue creciendo, inclusive se está asentando en zonas de riesgo, ¿no? Y a veces quieren que la planta sea encima, digamos, de la zona de riesgo, ¿no? Donde ellos están asentándose, ¿no? Ahora ya están arriba de, digamos, la planta de tratamiento de Miguel de la Cuba, ¿no? Que era la cota que habíamos identificado. Hacia arriba está el riesgo volcánico. Entonces, hacer una planta ahí ya significa riesgo. Entonces, lo que nosotros en el plan de gestión estábamos viendo, primero asegurar el agua para este crecimiento poblacional, y tiene que ver justo con el manejo de la zona alta, como señalaba Saúl hace un rato, o sea, todo el tema de deforestación. Toda esta zona, digamos, de la zona de Aguada Blanca se ha deforestado. O sea, ahí teníamos tolares, toda la Pampa Cañahuas, teníamos tolares. Ahora no hay prácticamente nada, porque durante cientos de años se ha deforestado para las panaderías, para los hornos, para la leña del equipo. Entonces está deforestada, por eso es que tenemos arrastre de sedimentos fuerte, ¿no? Y aparte que son lajares o son digamos, tienes cenizas, arenas, ¿no es cierto?, elementos inclusive de poca densidad que son fácilmente arrastrados, ¿no? Y eso es por eso que tenemos el tema de la Aguada Blanca. Entonces ahí lo que nosotros estuvimos planteando ya es que el sistema de agua potable debería tener un sistema de redundancia. Dos aspectos. Un aspecto, primero, si tenemos un riesgo volcánico, es bien difícil, digamos, que podamos enfrentarlo si es que no protegemos las fuentes de la zona oriental.
Ahí tenemos nosotros varios manantiales que es cierto son utilizados para el uso agrario, pero que en temas de riesgo tendrían que ser utilizados para el uso poblacional. Entonces ahí tenemos casi 2.300 litros por segundo que están en todas las fuentes, ¿no? Hay manantiales de 300 como el manantial el Ojo del Milagro, ¿no? O la Bedoya también que está ahí, que tiene Sedapar, ¿no es cierto? Entonces con eso se podría abastecer, digamos, en un riesgo de ese tipo, ¿no? Riesgos de otro tipo como el tema hidrológico, nosotros estábamos pensando justo trabajar una represa aguas arriba de Aguada Blanca, ¿no? Y hacer un sistema de bypass a la represa de Aguada Blanca, ¿no? De tal manera que podamos tener un túnel o una tubería que desde más arriba, digamos, pueda conducir al agua, de tal manera que si hay cierre de las tomas, porque ya sea por sedimentos o por un tema de caída de riesgos, podamos abastecer del Zumbay más arriba, que no tiene ese riesgo, digamos, ni de sedimentos ni de lajares, ¿no? Entonces tenemos que tener un sistema redundante. Si falla uno, ponemos al otro, ¿no es cierto? Entonces esa redundancia tiene que ver justo cómo manejamos ahora las dos plantas, la nueva represa que se puede trabajar en aguas arriba de la represa de Aguada Blanca, el bypass que se puede trabajar con ya sea con tubería o con... Hay un túnel inclusive que se hizo ahí para construcción de Aguada Blanca que puede ser también utilizado, ¿no? Y el otro, ver, digamos, la planta de la Bedoya, yo creo que habría que potenciarla porque básicamente el tratamiento de la zona oriental vendría por ese lado, ¿no es cierto? O hacer la integración del sistema, que también lo pensaba Sedapar, ¿no es cierto? Integrar los sistemas, ¿no? Que sería el otro tema. Entonces, eso nos evitaría el tema río. Sabemos de que estamos pues en constante amenaza, ¿no? Como decir, sismo, estamos ahorita tenemos un silencio sísmico pues casi desde el 2001, ¿no es cierto? Sí. Que podemos tener. El tema del cambio climático, que se están un poco bajando las precipitaciones a nivel de cuenca intermedia, que eso justo nos ha sucedido ahora porque el cono del Misti está pues prácticamente, en Aguada Blanca está en el cono del Misti, ¿no? O sea, una precipitación ahí con la deforestación que tenemos en esa zona y con los lajares, todo eso, de hecho que va a venir agua, digamos, con alta carga de sedimentos y también en algunos casos ha venido con rocas, porque también tuvimos un evento de rotura de tubería, recuerdan ustedes, en Sedapar, ¿no? Que fue una roca grande, o sea, porque la tubería está casi a 4 metros, 5 metros de profundidad, pero la roca cayó tan grande que rompió la tubería. Entonces, y eso es otro tema también que conversando justo con Sedapar, en algunos casos hay que poner geomales para evitar, digamos, que la roca grande pueda dañar la infraestructura, ¿no? Sobre todo ahí en la quebrada Mata Gente, ¿no es cierto? Mata Gente, pero también al lado del Chachane hay otras quebradas que pueden ingresar. Entonces ahí hay que trabajar ese tema. Y el tema de deforestación, ¿no? Entonces, y yo creo que tenemos que hacer un análisis bien de vulnerabilidad de todo el sistema, ¿no? Y establecer, como decía, sistemas de redundancia, ¿no? Dónde podemos mejorar las condiciones, ¿no? El caso de la represa, por ejemplo, de aguas arriba del Zumbay, que está hasta de Venado, tenemos varios sitios, ¿no? O sea, Condoría, hasta de Venado, que podrían ser construidas. Ahora mismo estamos descargando casi 30 metros cúbicos por segundo, o sea, por Aguada Blanca. O sea, estamos perdiendo agua, ahorita mismo, ¿no? En esta circunstancia. Hemos tenido hasta 70, 60 metros cúbicos por segundo en el río, ¿no? Y en algunos casos hemos tenido permanente, ¿no? Este periodo, por ejemplo, desde fines de febrero y marzo, hemos tenido permanente que hemos estado descargando agua, arriba de 30 metros cúbicos por segundo, ¿no? Cuando nuestra demanda estaba 10 metros cúbicos o 11 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces hemos estado descargando agua del sistema porque el sistema ya prácticamente se llenó, no teníamos. Entonces esta represa nos va a ayudar, digamos, a tener una regulación mayor. Y también en el Consejo Recursivo se aprobó en el plan de gestión de que esta represa es exclusivamente para el uso poblacional. Ya no hay, digamos, otras demandas que nosotros en la cuenca del río Chili, sobre todo el sistema regulado, va a abastecer. Lo único que está permitido ahorita es agua para el uso poblacional ahora y a futuro, porque sabemos que tenemos una demanda en el proyecto que se está haciendo vivienda de 2 metros cúbicos más y al 2050 3 metros cúbicos más, ¿no? O sea, ahora estamos usando 2 prácticamente, ¿no? Y un poquito más, pero necesitamos 3 más. Entonces, eso solo nos podemos dar esa seguridad, digamos, si trabajamos una represa, y de esa represa, como decía, podemos sacar un sistema alterno, de tal manera que ya no afecte ni la calidad ni la cantidad. Justo ahí, ingeniero, si me permite, Bernabé, ese tema, ¿no? Que usted acaba de mencionar, la parte del crecimiento poblacional, la mayor demanda de parte de la población,
es muy bueno ponerlo en manifiesto porque señalamos, tenemos brechas en atender a nuestra población con los servicios de agua. Pero ¿qué tanto de esta brecha que tenemos para uso poblacional también tenemos en la exigencia de repente de otros sectores? ¿Qué tanto muchos han usado los términos, ¿no?, de que va a haber conflictos siempre internos? Ya hay algunos conflictos, se dice, ¿no?, a nivel regional por tener el acceso al recurso agua. ¿Qué tanto podría haber esto de esta especie de conflicto entre los diversos usos? ¿Qué tanto es el crecimiento poblacional versus otros usos que se tiene acá? Mira, nosotros todavía tenemos parte, como le decía, de agua que podemos abastecer. Esto que está ahorita pasándose por encima de la represa de Agua Blanca, estamos hablando de casi 60, 70 millones de metros cúbicos. Entonces, eso nos aseguraría por lo menos al 2035, o sea, 2 metros cúbicos más de agua para la población, ¿no? Siempre la crítica de la empresa es: estás impidiendo el desarrollo económico, ¿no? O sea, porque no me estás dando derechos a mí porque estás guardando agua para la poblacional, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay ineficiencias en el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de la empresa privada, por ejemplo, si quiere el desarrollo de la empresa privada, tiene que colaborar en el tema de la gestión del agua. No solo, digamos, desde el punto de vista de decir, dame agua, ¿no? Sino que ahora la población está implementando los merece a través de la tarifa de agua, ¿no es cierto? La población está dando un porcentaje, pero la empresa privada, por ejemplo, no lo está dando, ¿no? Y ellos tienen, si uno ve, digamos, la rentabilidad ya en el tema económico, fuera del tema poblacional, la rentabilidad, digamos, que da el agua a cada uno de los sectores. O sea, el caso minero, por ejemplo, la rentabilidad es alta. O sea, si uno ve el metro cúbico de agua que da a la empresa minera, por ejemplo, y su rentabilidad es bien alta. Y más a las empresas de cervecería, por ejemplo, o de gaseosas o de agua, ¿no? Su rentabilidad es bien alta. Su costo del agua es bien bajo, ¿no? El costo que la Autoridad Nacional del Agua cobra no llega ni siquiera al 1 por 1000 en cada botella de litro. 1 por 100.000, no 1 por 1000, 1 por 100.000. O sea, ni siquiera un 100 milésimo es el valor del costo del agua, digamos, cruda, digamos, el agua en fuente natural, lo que paga ahorita una empresa, ¿no? O sea, si uno ve una botella de cerveza de 700 mililitros, es pues agua, ¿no es cierto? Y esa agua es muy bajo su costo. Entonces, ahí hay un tema de contribución primero, o sea, que debería tener una contribución al sistema para que podamos regular. Un segundo aspecto es el tema de las ineficiencias, ¿no? El sector agrario es altamente ineficiente, ¿no? Sabemos que su eficiencia en el sector, aquí en el sistema Chile, es 35%, o sea, 65 litros de cada 100, digamos, van a percolación profunda o a drenaje, en el caso porque también en algunos casos vuelve al río, ¿no? 40% está volviendo al río, prácticamente 25 a 30% es lo que va no podemos recuperar, ¿ya? Se va a drenar agua subterránea. Entonces, ahí hay un tema que también tiene que tratarse como política pública y también como un tema financiero, ¿no? Porque los agricultores son pequeños agricultores, la mayoría que tenemos son agricultura familiar y de subsistencia. Entonces, invertir, digamos, en un cambio tecnológico significa invertir en la infraestructura y también en la capacidad de utilizar ese nuevo sistema, ¿no? Porque tenemos agricultores que están arriba de los 50 años. O sea, la mayoría está arriba de los 50 años, en el caso de la agricultura de aquí de Arequipa, ¿no? Entonces significa cambiar en temas culturales, ¿no es cierto?, a un sistema nuevo, ¿no? Y también necesitamos inversiones para ese tema, ¿no? Entonces, es importante entenderlo de esa manera, ¿no? Porque a veces decimos, no, el agricultor cambia tu sistema de riego, pero si esa agricultura de subsistencia no tiene las capacidades ni siquiera financieras ni tecnológicas para hacerlo. Entonces tiene que haber una política pública, eso, ¿no? En otros países, en otras ciudades, ha habido este intercambio de ciudad por tecnología. O sea, la ciudad ha financiado el cambio tecnológico al agricultor, de tal manera que libere agua, no sé, para los otros sectores. Lo mismo puede ser acá, o sea, el tema de liberar agua de la agricultura, que es nuestro mayor consumidor. En el caso de Arequipa estamos hablando del 80% del consumo de agua es agrario, ¿ya? Entonces, si tenemos alta ineficiencia ahí, entonces podemos recuperar agua justo para el crecimiento de otros sectores económicos y también para el tema poblacional, ¿no? Claro. Pero tiene que haber un subsidio cruzado, como hace las EPS, ¿no? En el caso de las EPS sabemos que hay subsidios cruzados a nivel de abastecimiento, y a nivel de cuenca también deberíamos tener subsidios de ese tipo, ¿no? De manera que podamos liberar agua de aquellos usos más ineficientes para
el tema del crecimiento poblacional y también para otras actividades económicas que tienen mayor productividad y mayor rentabilidad en el uso del agua, digamos, en temas económicos, ¿no? Ahí justo para finalizar esta parte, porque hablaba de ineficiencias. Cuando hablamos de ineficiencias, hablamos de que no usamos de manera adecuada, de manera eficiente, los recursos que tenemos. En este caso, el servicio de agua, entrando al tema nuevamente ya del uso poblacional, nosotros como SUNAS tenemos pues una data, ¿no? O sea, usualmente acá el consumo promedio de una vivienda, de un usuario de Arequipa, está en promedio de 12 metros cúbicos, unas 4 personas, que en promedio podría estar terminando en unos 120 litros aproximadamente. Eso si lo comparamos a nivel también de otros países, a nivel que se llama, de lo que es un uso eficiente, nosotros, por ejemplo, promovemos, ¿no?, este uso eficiente a través, como decíamos, del programa educativo. Sin embargo, ustedes también desde el ANA tienen esas actividades de promover este uso eficiente y ustedes también creo que tienen un poco también de datos más amplios porque el área de Caprina Ocoña abarca prácticamente las regiones de Moquegua, de Tacna, parte de Ica. ¿Cómo ve usted ahí estas prácticas o estos incentivos que hay para optimizar el uso poblacional? O sea, nosotros desde ya tenemos una serie de actividades, incluso hasta en la tarifa también ponemos los rangos, pero ustedes, ¿cómo lo ven ahí esta actividad de promover el uso eficiente en el uso poblacional? Claro, ahí hay un tema, mire, aquí nosotros sacamos justo la data de los últimos 10 años de Sedapar, son 120 litros, o sea, en promedio que se consume por habitante, ¿no? Pero si uno vamos a Tacna, por ejemplo, estás hablando de 220, 230. Y con un suministro a veces en algunos sectores de 6 horas nada más, ¿no? O sea, no las 24 horas. Por eso a veces cuando me dicen acá Sedapar es ineficiente, yo siempre les contesto, o sea, tienes agua de 24 horas casi prácticamente, y por 5 o 6 días que no has tenido por un tema de riesgo y el resto del año lo has tenido, ¿no? Entonces ahí hay un tema, digamos, que a veces la población tiene que entender, ¿no? O sea, a veces le dan duro a la empresa también cuando no es cierto, no es un tema de riesgo. Pero en este caso yo creo que sí podemos tener todavía un uso más eficiente, un uso poblacional, si es que la población tiene conciencia, digamos, de que, como nosotros decimos, hidrosolidaridad, ¿no? O sea, el agua que tú no consumes va a consumir la otra, ¿no? Entonces, no desperdicies el agua de tal manera porque hay brechas, como estamos señalando, y las brechas no las vamos cerrando, más bien se van abriendo por ese tema del crecimiento de la población y concentración de las poblaciones en ciudades, ¿no? Porque Arequipa tiene una tasa de despoblamiento en su área rural de fuerte, o sea, todo lo rural está despoblándose, ¿no? Y el crecimiento en ciudades como Arequipa o el Pedregal es altísimo, entonces las demandas van concentrándose a un sistema, en este caso al sistema regulado del río Achili, ¿no? Entonces, y también ese es otro tema a veces de desconcentrar el tema de las poblaciones, es un tema de política de desarrollo territorial. Pero en el caso de cultural, sí, ahí yo creo que Arequipa es por lo menos lo que yo veo, es una de las ciudades que todavía está con 120, teníamos 136 hace algunos años, ahora ya pues, estamos con 120, entonces más o menos avanzando en el trabajo que se hace para el tema de cultura del agua y digamos, la reducción del consumo de la población. Y el otro es el tema pues, de los sistemas también, ¿no? Porque también hay pérdida en los sistemas, ¿no? Y aquí todavía sabemos que tenemos algunas tuberías que son muy, muy antiguas que tienen pérdidas en el sistema, ¿no? Entonces, ese cambio también requiere a veces entender inclusive a la empresa, ¿no? Porque la empresa a veces tiene que hacer un corte, pero la gente no quiere que le corten ni un día porque necesitamos, pues esa es la prioridad del agua, siempre no la gente lo siente, pero sí hay que modificar también sistemas y hacer sistemas más eficientes también, ¿no? Bien, Fernando, no sé si tienes alguna pregunta quizás o algún aporte a esta conversación, porque en realidad nos daban datos muy importantes el señor Ronald, ¿no? El 80% del agua que, digamos, se traslada por el río Chili se va a la agricultura. Hay un alto nivel de ineficiencia, entenderíamos que hay un 20% o quizás menos que va a la población. Y también lo que hemos podido entender es que las empresas privadas, básicamente que tienen, digamos, que son de la industria, digamos, embotelladoras principalmente, no están contribuyendo debidamente, ¿no?
mejorar, digamos, el sistema del agua. No sé, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, a mí me parece interesante, bueno, a raíz de lo que ha mencionado Ronald, un poco Saúl, y no solo porque estamos ahorita transmitiendo desde Arequipa, ¿no? Pero Arequipa tradicionalmente siempre ha habido a un tipo de siempre articulación, ¿no? Entre actores, y ahora con el Consejo de Recursos Hídricos un poco que eso se ha ido afianzando, y por lo que yo escucho como lo que menciona Ronald, como hay este planeamiento, ¿no? Incluso de dónde está dando la infraestructura, que lamentablemente ahorita, claro, no hay Consejo de Recursos Hídricos en todas las cuencas a nivel nacional, ¿no? Solo en algunas como Arequipa, bueno, en Piura, en algunas zonas, pero que es un tema muy importante, ¿no? Porque como mostraba Saúl, el tema de la seguridad hídrica, que es básicamente garantizar el agua y el acceso al agua de no solo las personas, sino las actividades económicas, y que eso sea sostenible en el tiempo, no es un tema que se pueda manejar individualmente por sectores, ¿no? Ajá. Y aquí creo que se resalta mucho este concepto que se me viene manejando de muchos años, de la gestión integrada del recurso hídrico, y es interesante ver cómo a nivel de Arequipa por lo menos tienen esa visión, ¿no? Obviamente de la prioridad del tema del uso poblacional, cuáles son las alternativas que se pueden plantear, cómo podrían contribuir todos los demás actores a que haya más disponibilidad de agua para ellos mismos también, ¿no? Para sus propias actividades, y que yo creo que eso no necesariamente se refleja tal vez en todos los lugares, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar en otros lugares y tal vez no se ve este nivel de articulación, tal vez este nivel de conversación o este nivel digamos, de planeamiento probablemente que se está viendo, y por eso me parece muy, muy importante, ¿no? Cómo el prestador también debe estar muy involucrado en estos procesos, debería estar apoyando, impulsando también la promoción de la gestión integrada, y también obviamente participar activamente, ¿no? A veces eso no es muy notorio y claro en todas las regiones, pero que eso, como vemos, por ejemplo, al nivel de lo que nos comenta Ronald, esa participación ayudaría a que obviamente hay regiones en las que a veces ni siquiera se quiere priorizar el uso poblacional, ¿no? Se quiere priorizar otros usos. Entonces, yo creo que hay un tema muy importante, ¿no? Lograr seguridad hídrica tiene que involucrar siempre una articulación, algún tipo de consenso, organización entre los diferentes actores, poder ver cuáles son las metas, qué es lo que necesitamos, cuáles son la infraestructura o lo que se requiere, la conservación, ¿no? Un poco hasta dónde podemos llegar, ¿no? Nosotros hemos visto que mucho de lo que hacemos como SUNAS y a veces las cosas que hace la empresa a veces son un poco aisladas, ¿no? Entonces, pero esas actividades aisladas no necesariamente nos van a llevar por buen camino si es que no logramos articularnos bien con los demás actores, ¿no? Yo creo que este tema de los consejos obviamente es un espacio muy importante, y en los de no hay consejo igual, ¿no? También puede haber otros mecanismos transitorios en el cual las empresas pueden un poco ir conectándose con los demás actores para ir pensando también hacia futuro, ¿no? Acá yo veo que ya tienen más o menos planeado, oye, de acá a 20 años vamos a necesitar 2 metros cúbicos más, y ya estamos pensando en cómo se va a poder atender esas demandas. Entonces yo creo que acá hay un tema, ¿no? muy, muy claro, ¿no? Que lograr la seguridad hídrica no es un esfuerzo individual, ¿no? Si es que no es articulado, ¿no? Porque el esfuerzo individual pues, va a terminar siendo infructuoso, ¿no? Entonces es importante siempre buscar ese acercamiento entre las entidades públicas y privadas, ¿no? Para poder unir esfuerzos y poder lograr que todo lo que se planifique, ya sea para gestión de riesgos, adaptación al cambio climático, conservación, ¿no? de ecosistemas, pueda realmente tener frutos, ¿no? Claro, mira, por lo que hemos estado escuchando a cada uno de los participantes, creo que han surgido algunas propuestas, algunas alternativas. El ingeniero Ronald nos hablaba, por ejemplo, de que debería instalarse un sistema de protección a las faldas del volcán Misti para que cuando hayan estas eventualidades, digamos, no dañe al cauce del río Chili y no se presente nuevamente este tipo de problemas, ¿no? De la alta turbidez que paraliza prácticamente a las plantas de tratamiento de agua potable. Hay un tema de deforestación en la zona. Entonces, la pregunta que surge, ¿quién debería hacer esa tarea? ¿Quién es la responsable? ¿SUNAS es la responsable? ¿La Autoridad Nacional del Agua? ¿CERFOR? ¿El gobierno local? ¿Gobierno regional? ¿Quién debería hacer la tarea en este tema?
lanzo la pregunta. No, yo aquí justo es la importancia del consejo que decía. Quería añadir el tema también de la represa, ¿no?, que usted planteaba. Sí. ¿Está eso a nivel de idea? ¿Está a nivel de perfil? ¿Alguien se está abocando a este proyecto? ¿Cómo vamos en ese tema? Ya, bueno, primero de que sí tiene que ser un esfuerzo coordinado y concertado. Las inversiones en Arequipa han sido no solo de la EPS, sabemos que ha contribuido inclusive la minera, ¿no es cierto?, en el tema de saneamiento y en el tema de la PETAP y la PETAR también, ¿no? Claro, con acuerdos que se ha tenido con la empresa de saneamiento, ¿no?, con SEDAPAR, pero tiene que haber un esfuerzo coordinado, ¿no? O sea, la EPS no va a poder enfrentar en principio, no va a poder enfrentar todo el problema que tiene la cuenca, ¿no? O sea, para que tengan idea ustedes, casi el 55% del Producto Bruto Interno Regional se genera en esta cuenca, ya sea por la generación de energía, la minería, la industria, ¿no es cierto?, el tema agrario que está acá, ¿no? Entonces, o sea, que esta cuenca, digamos, colapse, significa que estamos perdiendo, digamos, economía, ¿no es cierto?, aparte, digamos, del tema poblacional, que se va a perder buena parte de lo que es el desarrollo económico regional, ¿no? Entonces necesitamos un esfuerzo concertado, eso sí, coordinado y concertado, ¿no? Y necesitamos también mecanismos financieros. Ese es un tema que a veces no se establece a nivel de cuenca, ¿no? Eso es lo que como decía, cuando estableces subsidios cruzados, ¿no es cierto?, en la cuenca, entonces necesitas sí mecanismos financieros que deben ser a nivel de política pública, ¿no? Entonces, lo que la cuenca puede generar, digamos, debe ser justo para la seguridad hídrica. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto genera la cuenca, digamos, en el tema de retribución económica, por ejemplo, al Estado, ¿no?, para que, digamos, esto se revierta en seguridad hídrica, ¿no? Entonces, eso es un poco, la cuenca tiene que generar justo estos planes de gestión, tienen que ser financiados, ¿no? Entonces, financia parte, digamos, lo que la cuenca mismo requiere para todas sus actividades, pero también tiene que ser financiado en algunos casos con el sector estatal mismo, ¿no? El tema, por ejemplo, aquí hemos planteado la represa de Casablanca para el sector de Yura, que tiene una reserva de agua poblacional también. Esa ya está, por ejemplo, prácticamente en expediente definitivo, se está negociando con la comunidad. Esas son 10 millones de metros cúbicos, de esos 10 millones, 3 millones son para uso poblacional, ya está reservado en el plan de gestión, ¿no? Eso es para el cono norte, o sea, para que apoyar, digamos, el tema del cono norte, ¿no? Estamos aquí con la represa de Toma Grande, que son 3 millones, de esos 3 millones, 1 millón es de uso poblacional. San José de Usuña, esta represa también está ya en etapa ya para construcción, prácticamente el gobierno regional lo va a construir. Estamos con San José de Usuña, que ya fue construido, no está terminado, digamos, la liquidación, pero son 9 millones que ahora prácticamente han llenado este año y que también son 3 millones por uso poblacional de la zona oriental de Arequipa, ¿no? Y nos falta que sí está en idea lo que sería la represa del Zumbay, o sea, la que señalamos que debe ser más de 60 millones, inclusive estamos pensando que debe ser un poco plurianual, porque hay años como este, por ejemplo, que hemos tenido más de 60 millones, ¿no? Y la represa del río Andamayo, que está en Chihuahua, que esa represa también debe más o menos ser 12 millones aproximadamente, y de ahí el uso poblacional también tiene que ser por lo menos la mitad, por todo ese crecimiento que hay en esa zona, ¿no? Entonces, ya en el Consejo de Cuenca hemos visto, digamos, en el tema de la construcción del financiamiento, que sí el gobierno regional está participando. Por ejemplo, la Casablanca está por obras por impuestos. Probablemente ya una de las empresas lo vaya, digamos, a ejecutar, ¿no?, por obras por impuestos, ¿no? La de Toma Grande está más bien sí con la mancomunidad y el gobierno regional probablemente la financia, ¿no?, como gobierno regional, como presupuesto del gobierno regional. La del Zumbay es un problema que está todavía un poco sin financiamiento. Estamos viendo los estudios con el gobierno regional para que empiece justo, y con SEDAPAR también para ver, digamos, cómo se hacen los estudios, pero además ahí está el acuífero del río Zumbay, que ese es el otro tema que también ya lo hemos pensado, y que hay que evaluar ese acuífero, porque cualquier eventualidad, como decía, en estos sistemas redundantes, que tengamos una eventualidad, digamos, de sedimentos y cierre de toma, deberíamos tener, como decía, un sistema alterno, un bypass, y ahí podríamos ir bombear agua de pozos del sistema Zumbay, y el mismo río, ¿no? Pero aparte de eso, de complementar con agua, digamos, del acuífero Zumbay, ¿no?, que nos ayudaría, digamos, a resolver estos temas, digamos, de riesgo que tenemos y de vulnerabilidad del sistema que tenemos en las dos plantas, ¿no? Pero podríamos hacer eso. Cuesta, es cierto, tiene un costo eso, pero ese es el costo, digamos, de abastecer a la población, pues en el caso de Arequipa, ¿no?, y el riesgo que tenemos, como decía,
Arequipa está pues en una zona de riesgo volcánico, sísmico y también este tema hidrológico, ¿no? que tenemos. Entonces sí tenemos que hacer, o sea, hacer las inversiones sí o sí, o sea, no podemos decir no vamos a hacer estas inversiones, tenemos que hacer estas inversiones. De manera articulada. De manera articulada, ciertamente. Sí, bueno, entonces ya para ir finalizando con este espacio de la hora SUNAS regional, ahora conectado desde Arequipa, si miramos un horizonte hacia adelante, ¿en qué tiempo, en qué plazo podríamos tener, digamos, fortalecida el tema de seguridad hídrica? Empiezo contigo, Saúl. Fortalecer el tema de seguridad hídrica en un plazo de tiempo es algo complejo ponernos una meta, así como es complejo, por ejemplo, cuando se decía a nivel nacional, estaba la política de cerrar las brechas solamente en los servicios de agua al 2030, quizás ahora no se logre, y más aún ahora, ¿no? Hablando de seguridad hídrica, como se ha podido explicar, no se depende de una sola institución, como lo ha señalado Fernando y el ingeniero Ronald, prácticamente dependemos de un trabajo articulado. Entonces, y acá, si hablamos netamente de Arequipa, pues una cosa es hablar de Arequipa metropolitana, otra cosa va a ser hablar de la zona de Mollendo y el canal Encina de Mejía, otra zona en el Pedregal que es también igual de complejo. Y Caravelí, ¿no? Y Caravelí, que incluso la última vez que hemos tenido los reportes que ya estaban en conflicto entre Bella Unión y Acarí, tenemos que ir con el ala casi de Ica, ¿no? Entonces, es bien complejo Arequipa en esta dinámica de querer trabajar la seguridad hídrica. No descartamos, obviamente, que deberíamos ponernos un plazo, deberíamos tener una fecha tentativa de querer mejorar este tema. Obviamente va a depender mucho de esta articulación con los diversos actores, porque, como decía, una cosa es acá Arequipa Metropolitana ha consolidado con su Consejo de Recursos Hídricos, y otra cosa es trabajar donde no hay consejos, que es acá nomás, en Mollendo no hay Consejo de Recursos, en la zona de Caravelí tampoco hay, entonces va a ser complicado, pero nosotros teniendo en cuenta nuestras herramientas que tenemos, como el estudio tarifario, pues por lo menos trabajaremos en esos 5 años para poder tratar de abordar estos temas y que el tema de seguridad hídrica se pueda ir implementando de manera progresiva en cada una de estas ciudades que conforman la región Arequipa. Gracias, Saúl. Fernando, ¿algunas conclusiones finales? Bueno, sobre los desafíos. Como conclusiones finales que podría señalar, yo creo, bueno, que todas las EPS tienen definitivamente un reto, ¿no? No podremos asegurar que ninguna empresa, ninguna ciudad en Perú puede ahorita decir que tiene agua garantizada, ¿no? 100%, ¿no? Entonces, ya sea, digamos, temporalmente por alguna emergencia o pensando en el largo plazo con el crecimiento de la población que pueda decir que tiene probablemente todos sus recursos asegurados, ¿no? Yo creo que todas tienen un nivel de vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, en este momento Arequipa prácticamente depende de un solo río, ¿no? Lima también puedes decir que depende de un solo río, y así vamos a tener muchas ciudades, ¿no? Entonces, los riesgos existen, ¿no? Hay cosas que tenemos que pensar en el corto plazo, ¿no? Que probablemente va a estar muy enfocado a cómo atender estas posibles emergencias que se programen, ¿no? Que si vuelve a suceder algo como ha sucedido este verano, esperamos que no vuelva a suceder por lo menos muy pronto acá en Arequipa. Digamos, claro, la solución es básicamente reactiva. Entonces, en el corto plazo es cómo las empresas pueden tener una acción reactiva pensando en atender una emergencia y evitar que la población se pueda ver afectada por mucho tiempo o que ese efecto sea menor. Y luego está el tema del planeamiento en el mediano y largo plazo de todas esas inversiones. Como ha mencionado el ingeniero, no son inversiones de un año para otro, muchas pueden tardar muchos años en poder desarrollarse, y que claro, el efecto va a ser más bien que va a ayudar a reducir estas vulnerabilidades, va a ayudar a poder garantizar el acceso a los servicios de la población, por lo tanto va a ayudar a que no ocurran tal vez emergencias, o estas emergencias sean menores o con menores impactos, ¿no? Entonces, yo creo que la conclusión es, obviamente, nosotros tenemos que ir trabajando en diferentes frentes, ¿no? Obviamente no solo pensando en el corto plazo, pensando en el largo plazo, y este trabajo de largo plazo, que normalmente es el más difícil, requiere un tema de planeamiento, un tema de concertación, un tema de generar información, un tema de poder articular a todos los actores en la cuenca, ¿no?
apoyar y afianzar esos trabajos que se realizan, digamos, en los consejos, y donde no hay consejos, pues bueno, tratar de promover que lo haya, que hay una participación activa de las EPS. Sabemos que no todas las empresas participan activamente en todos los espacios de los consejos. Entonces yo creo que este es el desafío. Hay muchos desafíos, ¿no? Para lograr la seguridad hídrica. Las empresas no lo van a hacer solas, ¿no? Y no pueden y no deben tampoco hacerlas solas. Entonces acá yo creo que la conclusión es que tiene que haber un llamado a todas las instancias, ¿no? Desde, como mencionaba el ingeniero, del gobierno nacional, regional, local, sector privado, sector público, local, ¿no? Que pueda ver cómo cada quien contribuye y cómo se articula para lograr esta meta. Creo que es común para todos y que todos queremos, ¿no? Que es lograr la seguridad hídrica para las ciudades o las localidades donde nosotros vivimos, estamos, ¿no? Gracias, ingeniero Ronald. Sí, Desde la mirada de la Autoridad Nacional del Agua, sí, ¿cuáles son los retos? El desarrollo del territorio tiene como eje central el desarrollo de los recursos hídricos. O sea, no puedes desarrollar territorio si no tienes asegurados tus recursos hídricos. Entonces tienes que asegurar el recurso hídrico para el desarrollo territorial, ¿no? El desarrollo territorial implica justo el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de la economía, ¿no es cierto? Todo aquello que tenga que ver en tu territorio. Por eso es que la articulación es fundamental. O sea, no es Autoridad Nacional del Agua, no es la EPS que presta un servicio, no es la Junta de Usuarios, ¿no es cierto? Es todos los que tenemos que dar seguridad hídrica en esta cuenca. Tenemos fuentes comunes de agua, ¿no? en todas las cuencas, ¿no? Y tenemos, digamos, problemas diversos que resolver, ¿no? No es el mismo problema que tenemos en cada una de las cuencas, ¿no? En el caso de Tambo, por ejemplo, tenemos el tema de calidad, ¿no? Y ahí sí podríamos, por ejemplo, hacer el tema de reuso del agua, que el mismo SEDAPAR está virtiendo, digamos, 800 litros a la fuente del río Chile, que abajo ya llega de buena calidad, digamos, como para una planta, digamos, convencional, ¿no? En vez de estar pensando en desalinizar agua con una planta de osmosis inversa que es de alto costo, ¿no? Entonces, hay alternativas y hay soluciones que tenemos que ir pensando en conjunto, ¿no? En conjunto. A veces, digamos, o anteriormente, como decía también Fernando, por ejemplo, la EPS estaba fuera digamos, de todo el sistema, ¿no? Aunque acá hemos coordinado siempre, ¿no? En Arequipa siempre hemos coordinado. Pero ver el conjunto, ¿no es cierto?, con la EPS, ahora lo estamos viendo, ahora participa bastante en el Consejo SEDAPAR, hemos ido inclusive a ver dónde va pues, la probable zona de represas con ellos, les hemos explicado pues, ya desde el punto de vista de una visión de la Autoridad Nacional del Agua, cómo, digamos, podemos hacer sistemas redundantes, buscar alternativas técnicas, digamos, de solución, de mitigar el riesgo, o digamos, también de dar seguridad no solo ahora, sino a futuro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es una labor de bastante coordinación entre todas las instituciones para que podamos dar una solución. Dar un plazo es difícil porque las dinámicas territoriales pues son diversas, ¿no? Entonces, si digamos, por ejemplo, estamos ahorita asegurando el agua de 2 metros cúbicos por segundo para el 2035, ¿no? Entonces ya sabemos que hemos cerrado, inclusive cualquier derecho, en el caso del río Chile, cualquier derecho que se extinga, ya sea por el cambio de uso, eso va a la reserva, ¿no? Entonces ya estamos asegurando el tema del agua para la población aquí, ¿no? Pero tenemos que hacer acciones, como decía yo, por ejemplo, del uso eficiente del agua, ya sea en la población y en el sector agrario, para empezar todavía a pensar cómo recuperamos agua al 2050, por ejemplo, ¿no? Que ese es el otro espacio de tiempo. Pero eso, como decía, con el tema del desarrollo del territorio, ¿no? Cómo está el desarrollo del territorio, y eso significa gobierno regional, gobiernos locales, gobierno nacional, instituciones públicas, privadas y todos los que tenemos que ver en el tema de la gestión del agua, ¿no? Muy bien, entonces lo que podemos concluir es que las propuestas están ahí sobre la mesa para ser tomadas, ¿no?, por los entes ejecutores, y el reto está justamente, ¿no?, en plasmar que se hagan realidad estas propuestas que se han lanzado en este espacio. Bueno, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos desde Arequipa. Ingeniero Ronald Fernández, director de la Autoridad Administrativa del Agua, también muchas gracias por su participación en este espacio de la hora SUNAS. Saúl, muchas gracias. A nuestra audiencia, muchas gracias. Tenemos ahí toda la información que hemos compartido para sus propias conclusiones. Gracias por conectarse a la hora SUNAS. Hasta una próxima oportunidad.